Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos a punto de comenzar esta nueva jornada mágica llena de amor. Acá está. Vamos a aceptar la invitación de el doctor Ricardo Soto. Vamos a esperar que se sume muy puntual para poder dar inicio a esta nota especial. Hola, muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias de que estés acá con nosotros. Pues mucho gusto, Magda, encantado de mi parte, gracias por invitarme, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por aceptar, de verdad muy agradecida de poder compartir esta instancia y poder hablar desde la conciencia, para mí un honor, así que espero que todos quienes se están sumando puedan disfrutar este momento presente muy bonito, así que gracias también a que se suman y van a poder compartir con nosotros. Y para aprovechar el tiempo, porque claramente se nos va a pasar muy rápido, siento que así va a ser. Eh, Te quiero contar un poquitito la dinámica. Bueno, primero que todo, antes de contar la dinámica, porque ya se están conectando bastante rápido, no está de más decirlo, aunque yo creo que todo el mundo en realidad te conoce, pero eh, siempre hay gente que puede acceder y a veces incluso acceden en destiempo y para quienes no ubican a este maestro, porque debo decirlo así, independiente que Ricardo dice que todos somos maestros, pero igual desde mi maestría reconozco la tuya, eh, Ya. médico de la Universidad de Chile, fundador de la medicina consciente, médico integrativo, y siento que una luz para estos tiempos actuales. Una luz que alumbra y que permite que nuestras luces también emerjan, lo que es muy bonito también. Así que esa breve presentación, por si hay alguien que está por acá y no, no te ubica. Eh, y bueno, contarles la Muchísimas gracias. dinámica porque, contarles la dinámica porque bueno, he estado participando en varios de tus lives y hace un tiempo también en algunas charlas de manera presencial cuando era más fácil, o al menos parecía que era más fácil reunirse. Y quise hacer esta entrevista, claramente, donde vamos a poder ir compartiendo tu sentir desde un poco lo que yo hago. Digo un poco porque también desarrollo otras áreas, pero desde un poco lo que yo hago que tiene que ver con las cartas. Yo soy docente, pero ya me retiré de la docencia, sentí que ya mi labor en esa parte había un poco terminado y siento cómo la sabiduría que hay en las cartas puede y ha podido, de hecho, desencadenar una conversación muy bonita porque finalmente es una vía para que darnos cuenta que la sabiduría está en todas partes, pero que muchas veces no la vemos por distintos motivos. Entonces, la dinámica es que voy a comentar una carta muy corta para introducir a la pregunta y que luego la podamos conversar. Vale, Y voy a trabajar con un encantado. oráculo que siento que te representa mucho, o al menos yo lo veo así, que es el oráculo del chamán místico, porque el concepto de chamán Wow. es un concepto de sanación súper integral y que al menos yo creo que a mí como a la audiencia eh, muchas veces nos desencadenamos, o sea, nos desencantamos un tanto de la medicina porque sentíamos que no era un proceso sanador y que hoy en día con esto de la medicina consciente provoca una empatía y una cercanía de sentir que sí podemos sanar de manera integral y completa en todas nuestras dimensiones. Entonces, este concepto de chamán sentí que era súper apropiado para el momento. Entonces, vamos a Muchas gracias. partir. Vamos a partir con la primera que es el Encantado. fuego. La carta muy corta, muy sintéticamente habla de cómo el fuego puede ser súper disruptivo y destructivo, pero al mismo tiempo es la vía para el renacimiento, porque transmuta. Eh, Ujú. y me detuve mucho, no recuerdo en qué momento te escuché decir lo importante que era reencantarse con el concepto de la muerte y verla como una fuente de vida y que de una u otra manera en esta vida, en este cuerpo o en este personaje, en este plano material, debiéramos practicarla y ejercitarla
para reconciliarnos, al menos acá en Occidente, con esta visión de muerte que tenemos. Entonces la pregunta es que, primero que todo desde tu testimonio, ¿cómo fue ese proceso de muerte para ti que me imagino que tuviste, de dar ese paso, de soltar un poco el paradigma de la medicina tradicional y abrirte a un campo mucho más expansivo, que me imagino fue un dejar morir un paradigma antiguo y abrirte a algo que era un nuevo paradigma, pero que no contrariaba el hecho de que pudieran trabajar juntos, digamos que ciencia y espiritualidad? ¿Cómo viviste ese proceso? Y cómo podríamos nosotros también integrar ese concepto de muerte estando vivos? Qué buena pregunta. Muchas gracias. De verdad valoro todas sus palabras a ver, yo siento que podemos hablar en ese idioma, ¿no? Sus maestros y mis maestros llegan conversando un buen rato dentro de ellos. Yo apelo a uno que por supuesto alude la carta del oráculo que menciona. Gracias por lo de chamán. Chamán para mí es una persona medicina, que no hace medicina, sino que es medicina, es salud, ¿sí? Eh, Lord Shiva, me refiero. Lord Shiva para la cultura indie o india, en el hinduismo, ¿no es cierto? También representa ese fuego que arrasa con todo, que parece que destruye, no obstante crea vida, ¿sí? Destruye y crea vida, destruye y crea vida. Porque la vida es eso, como lo decía Heráclito, es una impermanencia, un constante cambio. Concibiéndolo así, la vida que siempre cambia, siempre promueve el cambio, nuestra alma que decide venir a este, a este escenario propicio para aprender ese continuo cambio, es decir, venir a evolucionar, ese es el gran objetivo trascendente del alma que ocupa este vehículo corpóreo. Eh, el desafío es vencer o ir de frente más bien al respecto de ese tabú o misterio para la vida actual, para la humanidad que se denomina muerte. Porque es paradójico, ¿no? Es la única certeza que realmente tenemos desde que nacemos y no la enfrentamos, no se habla de muerte. ¿Cuánto aprenderíamos de hablar de la muerte, particularmente en estos tiempos de incertidumbre máxima, de mucho miedo? Sería maravilloso que la humanidad se dispusiera a hablar desde el amor al respecto de la muerte, darle luz a algo que parece oscuro, oscuro porque lo desconocemos nada más. Si usted me pregunta por mi experiencia al respecto de morir, varias veces he sentido que he muerto. Yo tengo una vivencia muy quizás interesante, ¿no? Al menos a mí lo fue, que es que yo físicamente casi moría varias veces. Me refiero a que tuve una condición que nunca tuvo nombre, en que yo desde niño, desde muy pequeño, ha sido una especie de síncope, que se llama en medicina, es decir, una pérdida de conciencia brusca, más que un desmayo, ¿no? El desmayo es como casi perder conciencia. Este era un tumbado yo en el suelo, sin pulso, blanco, papel, más blanco de lo que soy normalmente, y generando un espectáculo, porque estaba ahí botado, parecía muerto, nadie me sabía reanimar, y así permanecía un minuto o dos. A veces me ocurrió con relajación de esfínter, en medio de muchas personas, en la etapa escolar, luego en la universidad. Bueno, y ese tipo de muerte yo le decía el show, porque no comprendía en ese entonces que era un acercamiento a la muerte. Para mí fue muy interesante, digo así, de mucho aprendizaje, porque también me llevaba a recordar algo que espontáneamente ocurría, otra fuente de muerte. Eh, espontáneamente, perdón, mientras dormía, particularmente de niño. Yo me salía del cuerpo. Mis padres me decían, sí, tú eras sonámbulo, y yo salía a caminar, que si yo me metía a las piezas de mis hermanos mayores, dormido, aparentemente dormido. Pero yo tengo recuerdos de haberme salido desocupado el vehículo corpóreo varias veces. Como nunca tuve un oído que me acogiera con la suficiente confianza para verbalizarlo, probablemente lo bloqueé por muchos años.
Y esta situación que mencionaba del síncope, bueno, como en el fondo me llevaba a eso. Me moría, evitaba exponerme a una situación que después fui comprendiendo tenía que ver con el sufrimiento, percibir sufrimiento. Yo me alejaba de eso. Y era tremendo porque me pasaba en cualquier situación, no sé, a mí, amistades que se hirieran frente a mí, me mostraran la sangre, bueno. Y el tema es que la experiencia de salir del cuerpo ya era para mí o empezó a significarse como una muerte. Pero la muerte, entendí luego de conocer parte de la sabiduría del linaje Kunli a través de Yatiri Ma, mi maestra por años, tenía que ver con una fuente de vida, como hemos dicho, un íntimo y profundo cambio, un gran cambio, que más parte de la vida, por eso dice el preámbulo, que un intenso e íntimo cambio, una muerte sin dejar de vivir. Lo que ocurre es que creemos que la muerte llega en un momento, no nos damos cuenta que siempre estamos muriendo. No vamos a morir, estamos muriendo, aunque suene trágico para algunos. Le cuento que es una verdad, siempre estamos muriendo, nuestras células mueren, nuestros órganos se recambian celularmente, microscópicamente, así es. Que no lo notemos es otra cosa, pero en este continuo cambio que implica muerte, entonces, para mí, aparte de esas dos experiencias, siento que ya más grande, cuando también tuve una desilusión de la medicina convencional, también me dejé morir, me permití morir al dormido Ricardo, a ese que solo buscaba la juerga, el placer rápido, el chiste, la broma, mucho sarcasmo, mucha ironía, y en realidad no se satisfacía con nada, Magda, o sea, yo estuve en las mejores fiestas de Ibiza, estuve, qué sé yo, puedo contar, pero un currículum enorme de supuesto goce y nada me satisfacía, nada, 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 de verdad, nada. Terminaba el goce y decía, ¿y esto? ¿Esto es todo? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Súper desafiante. Bueno, hasta que empecé a valorar realmente la vida, de a poco, gradualmente, pero tuve que dejar morir a ese que buscaba solo satisfacción. Ahí me alargo mucho, no sé todo que me voy a mi historia, pero bueno. No, pero se agradece mucho porque finalmente eso es parte de la coherencia también, de que no es solamente la teoría la que se comparte, sino todo viene de una experiencia y, y eso le va dando una mayor validez. Y me saltó una pregunta que no estaba en el protocolo de mis preguntas, y es, desde la Perfecto. medicina consciente, ¿cómo se ve el alma? ¿Cómo que trasciende o que tiene un fin? Porque estábamos hablando de la muerte, que experimentamos varias muertes y desde mi visión, claramente, en realidad, muerte como fin nunca la hay. Finalmente hay como De las acuerdo. muertes del personaje por las experiencias de la vida, pero también está esa otra muerte que hace abandonar este cuerpo y pasar a otro plano. Pero desde la De medicina acuerdo. consciente y desde tu visión, ¿hay una trascendencia o hay un fin literal para este cuerpo y esta identidad? Interesante. Bueno, yo siento que hemos tergiversado o mal comprendido en la traducción del original lenguaje el concepto de muerte como fin, porque a mi sentir es muerte como propósito y no como fin, es la otra acepción de fin, no es el final de algo, sino que es el sentido de algo. ¿Me explico? El propósito, Ujú. la finalidad, distinto al fin. Y bueno, desde la medicina consciente, a propósito de lo que mencionas, de la dimensión que somos en lo álmico, el alma que somos, por cierto que es eterna, tal como el espíritu, bueno, el gran espíritu que guía al alma, alma eterna, que no obstante requiere de evolución
viene a experienciar, viene a vivenciar para crecer, para ganar conciencia, ¿sí? Es eterna. Y entonces, claro, puede ocupar distintos roles en distintos o en diversos vehículos corpóreos que desde un paradigma, ¿no es cierto?, mental, ¿no es cierto?, la creencia de un tiempo lineal parecieran vidas pasadas, futuras y así, un concepto de pasado y futuro. No obstante, cuando se reconocen las visiones cuánticas al respecto, por ejemplo, del tiempo, donde el tiempo es en realidad un eterno presente lleno de infinitos momentums o presentes perfectos multidimensionales, bueno, se entiende que no es ni después ni antes, sino que se está viviendo esa alma tiene la posibilidad de recoger experiencias en diversas dimensiones a la vez. Y recalco el tema de las dimensiones, dado que entiendo podemos hablar en ese idioma. Porque lo Sí. que yo hacía al salir de mi cuerpo mientras dormía y vivenciar mis sueños en esa fantástica dimensión onírica era vivir también. ¿Cuál es la diferencia de vivir experiencias mientras tengo los ojos abiertos, mientras tengo los ojos cerrados? Solo un pedacito de la mente que me dice, ah, era un sueño, descártalo. Pero todas mis células vivieron la experiencia del sueño. Pudieron volar, pudieron vivir debajo del agua, ocupar otro cuerpo, aprender mucho más rápido en una no temporalidad como la que ocurre en vigilia. Entonces, sí vivimos en múltiples dimensiones, que no nos demos cuenta es otra cosa. Cuando estamos distraídos, cuando nos vamos al futuro, vivimos ya en una ilusión, otra dimensión. Solo cuando estamos presentes, cuando trascendemos los pensamientos, es como meditar en todo momento. Alguien diría mindfulness, sí, claro, en este presente, hacer presencia, ahí sí vivimos en este plano. Todo el resto del tiempo estamos en otras partes. Entonces, bueno, nuevamente me alargo, perdón, pero me tiene que No, detener está usted, si no perfecto, me freno. está perfecto y con eso voy a pasar a la pregunta que sí está pauteada, pero tiene relación. Eh, el espejo ahumado, que tiene que ver con este proceso de la conciencia y que finalmente esto de las dimensiones, que claro, a mí me pasó que me explotó mi cabeza racional, esto de entender que finalmente cuando hablamos de que todo sucede en el aquí y el ahora, es literalmente porque todo este proceso está ocurriendo simultáneamente, solamente que no tenemos esa amplitud de conciencia para poder captar. Y bueno, la carta habla de eso, de que finalmente cuando nos miramos nuestro reflejo, en una mirada simple que no es desde el corazón, nos vamos a quedar con una imagen mental súper estructurada de acuerdo a nuestra cultura, nuestro linaje, a todo lo que nos formó el personaje cultural que recibió una educación, etcétera. Pero siempre hay algo que es mucho más expansivo y más grande de lo que nosotros somos capaces de ver y que para llegar ahí tenemos que sacar la cabeza y tenemos que entrar al corazón, porque ahí digamos que los ojos reales se abren. Entonces, De acuerdo. siento que sería bonito como explicar un poco, porque siempre hay una confusión al respecto que puede que nosotros las tengamos clara, pero cuando se habla de conciencia con C y conciencia con S, que apuntan a dos miradas diferentes, y que nos pudieras como aclarar Ujú. primero que todo esa diferencia y luego de aclarar esa diferencia, eh, de qué manera la medicina consciente, que claramente está en esta área, permite integrar el ego eh, en la vida, integrarlo, no rechazarlo ni resistirse, sino que integrarlo y hacerlo parte de este proceso. Perfecto. Vaya desafío me puso para explicar. A ver, primero el término. En el español se utiliza no indistintamente, sino que tienen significados, significancias distintas, el consciente solo con C o el SC. No es una falta ortográfica. El consciente solo con C, la conciencia,
Se utiliza, por ejemplo, para el concepto médico de cuán consciente se está. Cuán en sopor, por ejemplo, hay una gradualidad de estar en vigilia, que sería lo más consciente con C, y luego va el que está medio adormilado, un poquito más soporoso, menos eh, reactivo, podríamos decir. Hay toda una, una tabla de condiciones, famosa la de Glasgow, para referirse a esa escala de conciencia solo con C, en que va de la vigilia al coma profundo, donde no hay reacción del cuerpo. Lo pueden bofetear y no va a haber ningún siquiera reflejo. Una situación que se utiliza hasta terapéuticamente, ¿no es cierto? Es hoy día bien conocido el concepto de coma inducido farmacológico, ¿no es cierto? Donde se supone se le resta dolor desde lo físico a ese ser. Yo tuve muchas experiencias con respecto a eso. Mientras me dedicaba a la medicina convencional, yo practiqué esa conexión con las personas supuestamente en coma, particularmente los que estaban muriendo. Yo lo he contado en otras instancias, pero rapidito, es que yo siempre me consideré un muy mal o poco idóneo médico de urgencia, porque no sabía reaccionar muy bien ante la urgencia. Yo dejaba que todos hicieran su trabajo muy bien, los apoyaba, hacía las cosas básicas nomás, pero llegaban mis amigos cirujanos, expertos, por cierto, pero yo en esa neutralidad tomaba los pies de esa persona, quizás lo abrigaba, impedía o cuidaba un poquito el pudor de ese cuerpo, ¿no es cierto? Cuando llegaba desnudo, pero me atrevía a conectar con el alma de esa persona, que por cierto está muy activa, aunque estuviera en poca conciencia o nula conciencia con C. eh, bueno, y esa conciencia entonces nos sirve para, siento yo, didácticamente, a modo compasivo, para que nuestra mente, en medida que esté capacitada, vaya comprendiendo distintos niveles de conciencia. Ahora, la SC es ser consciente de algo, siempre de algo, está referido a un otro, no es solo consciente, ¿sí? A mí me podrían preguntar, bueno, ¿y esta medicina de qué es consciente? Porque el SC implica estar consciente de algo más. Buena pregunta. ¿De qué está consciente esta medicina? De que no sabemos nada, de que no sabemos, de que no sanamos. Es una medicina consciente de que no sana, de que la medicina no sana, de que es el amor el que sana, que es la persona que se dispone a vibrar en alta frecuencia, sí sana. Y vibrar no significa tiritar, significa reconocer el maya, la ilusión, a propósito de la segunda parte de la pregunta, el ego, que reconoce a esa persona, su propio ego, un, una entidad que no es ajena a sí misma, que no es ajena al real ser, pero que se puede distinguir. Es perfecta porque es parte de la creación, en esta dualidad a la cual nuestra alma, a propósito de lo que hemos hablado, decide llegar a vivir experiencias. Contamos con la capacidad de encontrar la polaridad opuesta a lo que pretendo, de lo que pretendo ser consciente. Si nuestro objetivo es aprender, podríamos decir, más bien tomar conciencia, que el alma evolucione, debo reconocer la polaridad de esa entidad que quiero reconocer, lo que sea. Por ejemplo, no sé, abundancia, debo ir de frente a la carencia. No hay otro modo de ser abundancia, no solo de tener abundancia, ser abundancia en toda dimensión de existencia, si no he vivido la carencia. De otro modo, no descubro la abundancia. Tengo que tener la polaridad opuesta. Así, si quiero conocer, eh, no sé, el día, tengo que ir a la noche. Si quiero conocer todo, todo tiene una polaridad. Y cuando me quiero reconocer a mí mismo lo que realmente soy, debo ir de frente al ego. Para eso está el ego. Nunca ha sido un enemigo a vencer. Lo peor que usted se puede, o una de las peores tareas que se puede poner en la vida es ganarle al ego, porque no hay que ganarle.
Hay que integrarlo, como bien dijo usted. Algunos psicólogos, autores mencionan el concepto de muerte del ego, dejarlo morir. Bueno, yo agregaría ahí que desde un real concepto de muerte, no es que se termine el ego, sino que lo integro, lo ocupo a mi favor. Mañana justamente me pidieron hablar de ese cómo usar el ego a nuestro favor. Paso el dato, voy a hablar ahí para Mindalia Televisión. Y el ego, entonces, hay que enfrentarlo. El miedo, perdón, bien digo, el ego utiliza el miedo. Entonces, dicho de otro modo, para quien todavía no reconozca el concepto de ego, porque se usa coloquialmente ego para hablar del arrogante, ¿no es cierto? Hoy tiene mucho ego, es arrogante, es, qué sé yo, merador en menospreciador. Sí, eso evidentemente es ego. Pero el ego lo hemos creado todos cuando nos hemos adaptado al mundo, cuando formamos, o más bien mostramos una adaptación, un alter ego, podría decir alguien, un otro yo que le muestro al mundo y que esconde, o que pretendo que esconda lo que realmente soy. Cuando me paso a creer esa adaptación al mundo, me olvido de lo que realmente soy. Y esa brecha es lo que justifica todo tipo de crisis, salud, enfermedad, hoy día la crisis planetaria que estamos viviendo. Pues entonces, ¿qué debo hacer al reconocer esa brecha? O al menos advertirle ese llamado ahí, ese grito de la parte que no sabe mentir, nuestro organismo, el inconsciente. Debo ir a enfrentar mi ego, enfrentar mis miedos. En el fondo es un acto de arrojo, de coraje, de voluntad, de amor. ¿Qué más gesto de amor que ir de frente a lo que soy? Y si no conozco lo que soy, bueno, voy a lo que creo no ser, mi ego, mi ego. Para eso está el ego. Sí, de hecho, bueno, tiene harto que ver el tema del miedo con la siguiente pregunta. Eh, la siguiente pregunta se relaciona con esta carta que se llama El viaje, y es que, bueno, la vida es un viaje donde por naturaleza hay una fuerza creadora que es el amor, que es la esencia natural de todo lo creado en la vida, pero que en este transcurso del viaje nos autoconvencemos que está el antagónico, que desde la carta no hay un antagónico para el amor, sino es la ausencia del amor la que genera este miedo. Y, ¿De acuerdo? y hoy en día, digamos que está siendo el miedo el protagonista de las decisiones, ya sea decisiones a favor de algo o en contra de algo, pero está siendo el miedo el que en muchas ocasiones está llevando a tomar este tipo de decisiones. ¿Qué consejo podrías o qué opinión o qué entregarle a las personas? Porque yo creo que nunca va a ser estar de más escuchar, tal vez reiteradamente, para lidiar con este miedo y esto que las personas terminan autoconvenciéndose de que están amenazados, porque básicamente el miedo surge por sentirse amenazado de algo, lo que sea. Eh, ¿Cómo se puede convivir con él hoy en día para poder darle mayor espacio al amor y que finalmente sea el amor la fuerza creadora y no el miedo? Comprendo la pregunta y le agradezco. Que bella la carta, el significado de la carta. Em, a ver, haciendo un poquito hilo conductor de lo que estábamos hablando, el primer gran desafío de nuestra vida implica reconocernos, distinguirnos del ego, podríamos decir. Y tenemos que ser compasivos con nuestra historia y entender que al inicio vamos a proyectar el ego afuera, todos. Lo que vemos afuera es una proyección del ego. Salvo chispazos, ¿no es cierto?, de esas personas que me parecen, oh, un ángel, ¿por qué llegó a mi vida, me ofreció todo y desapareció de mi vida? Y decimos, oh, llegó un angelito, me vino a salvar. Bueno, ¿qué son esos chispazos? En realidad es una proyección del real ser. Pero bueno, más allá de, no quiero enredar a nadie, mi intención es que en ese juego, yo lo tomo desde un modo más lúdico, ¿no?
Me parece un juego la vida, el gran juego de la vida. Que juego, jugar no significa ser irresponsable, significa tomarlo de otro modo, ¿no? Como algo que nos invita también a ser leales, responsables, correctos, jugar en equipo, pero también el juego tiene la pillería de poderle encontrar la falla al sistema, despertar, despertar de la ilusión o malla. Por eso me gusta el concepto de jugar en la vida. En este juego de proyectar entonces el ego afuera, me cuesta aceptar que el otro me está mostrando algo que no he aceptado en mí mismo, que no he terminado de amar. Me. Entonces lo proyecto afuera, me molesta un otro que me juzga, lo que haga para que me moleste es una proyección de algo que yo no he resuelto en mí. No tengo que ir a hacer nada con él o esperar nada de aquel. Es un legítimo otro que simplemente, como hablábamos antes, me está mostrando mi vivencia en otra dimensión, en un legítimo otro yo, como dirían los mayas y otros pueblos originarios maravillosos. El otro yo, ¿sí? El miedo surge cuando no acepto no tener idea, no aceptar la incertidumbre. Entonces, claro, me abrumo por la presión. Y he escuchado últimamente decir cosas como, es que todo el mundo me está diciendo, y conteniéndome, ¿no es cierto? Digo, ¿esta persona conocerá a todo el mundo realmente? ¿A todo el mundo? Algo ilusorio, ¿no? Sí. Pero para el ego que está hablando, el ego que habla lleno de miedo, dice todo el mundo y lo puede confirmar. Sí, todo el mundo me dice esto o tal. Desde ahí podríamos analizar la frase como está llena de ego, ¿no es cierto? Pura ilusión. No es factible conocer la opinión de todo el mundo. Y mucho menos va a estar todo el mundo en contra de uno. Esas son señales a advertir de que no estoy siendo yo el que percibe eso, está siendo el ego el que me promueve, que me desconecte del real ser y quiere tomar el mando de mi vida. Una decisión por miedo es tomada por el ego, siempre. Y dicho en positivo, una decisión bien tomada es la que escucha y deja en paz al corazón, a la morada de lo que realmente soy, mi real ser, ser con mayúscula podríamos decir en el lenguaje. Lo que realmente soy y se distingue del ego queda en paz cuando decido. Pero todos hemos tomado decisiones que nos llenan de ruido interno y tenemos que buscar el modo de quedar más en paz. Y el ego, adivine lo que hace, va a promover que todos se equivoquen, fomentando que no sea el único. ¿Quién gana? El ego por todos lados. Ante esa decisión, sin escuchar nuestra intuición, nuestra voz interna, llamémosle como sea. Para mí es la divinidad en uno, el real ser, la fuente creadora que podemos llegar a resonar con ella. Y entonces, ¿qué hacer para reconocer el ego? Bueno, pistas son varias, las decisiones, ahí hay una. Cada decisión que se tome desde una emoción, yo lo he escuchado de personas, eh, no sé, exitosos empresarios, por ejemplo, que mencionan que jamás toman una decisión en cuanto a sus empresas, a los dineros que mueven con rabia, para nada, deciden cancelar todas sus reuniones y se sienten enrabiados, porque saben que con rabia no van a tomar una buena decisión así de brillante, tampoco con tristeza o melancolía, mucho menos con ansiedad. Siento que en este momento hay que ir desnudando cómo el ego se disfraza de ansiedad, el miedo, o más bien el miedo, si bien digo, tiene un gran matiz, formas en que se expresa. La ansiedad es uno, la rabia es otro, la melancolía y la tristeza también van hacia la frecuencia del miedo. Cuesta más reconocerlo, pero hasta el tímido, hasta el introvertido, el, el, la impotencia hoy día a propósito de el anhelo inherente del ser humano de ser libre,
y sentir que arbitrariamente, injustificadamente se priva al ser humano de libertades, de su libertad, bueno, genera impotencia, la ganas, la rabia por cambiar algo y sentir que no puedo. ¿Cuánta gente está viviendo impotencia? Pues hay una libertad que nadie nos la puede quitar, ni mucho menos entregar a migajas, ni con un falso rescate. Podríamos decir, esa es la libertad genuina, la libertad que se logra al ser consciente de lo que realmente somos, al recordarnos, volvernos a pasar por el corazón, volvernos a sentir y distinguir de un legítimo otro y reconocer entonces a mi ego hablando en el otro, pues lo escucho pero no lo valido. Todo el mundo me puede decir qué hacer. Gracias mundo, que les vaya bien. Yo ya sé lo que voy a hacer. No tengo por qué contarle tampoco. El ego tiende a expresarse también en que yo estoy despierto, entonces les voy a decir a todos lo que tienen que decir. No, ¿por qué? Ahí, esta es la clave para quien sienta que está tomando una decisión de corazón de ser coherente y guardar supremo respeto hacia ese legítimo otro que está lleno de miedo. Y entonces que les vaya bien, sigan en su decisión, ojalá la tomen en coherencia, pero usted siga su camino. Este es un momento privilegiado para la humanidad donde nos estamos definiendo. Estaba escrito, que tenemos que ser ahora coherentes. Es ahora donde no hay que preguntarle al mundo. Hay que ser automaestros, como usted dijo al principio. Automaestros, no hay que seguir a ningún gurú. Se acabaron los gurúes. Ya los avatares entregaron su mensaje con M mayúscula. Hay que ser coherente con ellos. Nada más. Sí, de hecho, em, la última pregunta tiene que ver con con esto de la automaestría, que es lo que trae esta era de ir pudiendo reconocer esa luz que está dentro, tal vez abajo de muchas capas, pero que finalmente está ahí, simplemente que hay que despertarla o hay que recordar, bueno, el apelativo que se quiera ocupar, y que es el corazón del cielo o en el cielo. Y la sabiduría de esta carta expresa de cómo podemos vivirnos como un canal de amor y dejar que la vida eh, sea vida en nosotros, porque aunque parezca como trabalengua, muchas veces impedimos que la vida se manifieste como vida dentro de nosotros. Estamos como, no sé si muñequeando, forzando, haciendo la resistencia, luchando, como viendo que la vida es como una constante lucha, una batalla contra lo que sea. Y con eso bloqueamos que la energía fluya. Entonces, lo dijiste ahora y lo has dicho muchas veces de que la automaestría requiere de coherencia y de impermanencia, que para mí esa palabra también me da mucho sentido. Pero desde lo concreto, ¿cómo podríamos ir en el día a día, desde el cotidiano, accionando para poder ir despertando aún más esta automaestría en coherencia y con la impermanencia? Perfecto. Gracias, Magda. Usted lo dijo en la pregunta, sin quizás percatarse. No se preocupe. Eh, Sus maestros hablan y los honro. A ver, en ese coloquial concepto de lucha al respecto de la vida, aquí estoy luchando, poniéndole el hombro, tantas formas de decir lo mismo, ¿no? Eso es el antiguo paradigma de sobrevivir, solo sobrevivir, el desde. Estoy existiendo, sobrevivo, pues tengo que luchar. Todo me cuesta, hijos del rigor, frases para que confabulan para esta determinación de solo sobrevivir. Alguien me dirá, ah, claro, es que el doctor tiene una vida que fue facilita de niño. Bueno, cada uno decide en qué contexto sobrevivir, pero yo también sobreviví, ¿sí? Eh, el más duro de los pasados, el más duro de los pasados, y créanme que estoy
muy enfrentado día a día a los más duros pasados, es perfecto. Es perfecto porque ese desde, que es la sobrevida, perdón, y la lucha, es gracias a esa polaridad, a propósito de lo que hablábamos hace algunos minutos, ese vivir desde el miedo, desde la sobrevida, todo es una lucha, me permite lo contrario, me permite empezar a vivir, a accionar, como dijo usted, voluntariamente, a ser el protagónico de mi vida, a tomar las riendas de los caballos, de mi carreta, saberlas dirigir, no esperar que otros me digan para dónde la dirijo. ¿Por qué tengo que estar condicionado por otros? ¿Por qué tengo que ser normal? Concepto de normalidad. Hoy día muy, muy pertinente. Pues en lo práctico, cómo paso de la sobrevida desde, en términos automotrices, por ejemplo, al desde, el más básico, la forma más básica de llevar la vida, la sobrevida, cómo paso a vivir y seguir en esta impermanencia cambiando, evolucionando. Bueno, lo primero es entender que esa lucha no tiene un fin, no le voy a ganar a nadie. En Chile decimos, ¿a quién le he ganado? ¿A quién deberíamos decir? A nadie. A nadie, porque nunca le voy a ganar a nadie. No pretendo ganarle a nadie si ya comprendo, tomo conciencia de que lo único que debo lograr es vencerme a mí mismo. Entonces no le estoy ganando a la vida, no hay que ganarle a la vida. La vida quiere vivir, Magda. Y yo puedo permitirle que viva, que me viva, que yo ser un vehículo de la vida. La vida quiere vivir, yo me permito ser un vehículo de la vida. Eso es rendirse, eso es soltar la obsesión de la lucha, de controlar algo, de no poder fallar, de no permitirle fallar a otro, de planificar como si pudiéramos hacer tal cosa, de preocuparme y no de ocuparme ahora. Cuando me cuestiono desde el amor compasivo, no me castigo, me dejo de culpar y me hago responsable, promuevo el cambio, me trato bien, soy compasivo con mi pasado y me doy cuenta que yo he generado todo eso, no desde la culpa, sino que la he movido inconscientemente esa energía que luego se devuelve y la recibo en forma de lo que sea, abuso, golpes, castigo, tantas transgresiones de límites, ¿no? Que se mueven gracias a que inconscientemente la movilicé yo antes. Eh, Desde ese tenor del amor compasivo, puedo encontrar mi potestad divina de ser creador de mi devenir. Alguna vez leí por ahí, o sea que si usted, si está todo escrito en un orden divino, ¿cómo es la cosa? Así entonces no puede uno crear. Por cierto, porque esa hermosísima fuente creadora que podemos encontrar en uno mismo también nos dio libre albedrío. O sea que tenemos la capacidad de movernos un poquito en el trecho, pero nuevamente estamos promovidos. El universo nos ayuda a que nos fundamos con ese orden divino, a que seamos ese canal para que la vida viva. No es fácil, pues, es un desafío de la vida toda. Un alma, como lo han mostrado varios avatares, puede permitirse morir a propósito de un tema tocado ya varias veces en vida y así permitirse entonces reconocerse como primer desafío, vencerse y luego superarse. Esto tiene que ver con un acto práctico que en la terapia, cualquier terapia que nos dediquemos, como terapeuta, médico, a lo mismo, el nombre que usemos, todas las personas somos también capaces de sanar. Nos implica el hermoso proceso del perdón. Yo primero pido perdón reconociendo mi falla. Pido perdón, hay que tener coraje y humildad a la vez para pedir genuinamente perdón.
Aunque yo crea, mi ego me diga, es el otro el que me tiene que pedir perdón, la otra la que me tiene que pedir. Lo primero que hay que hacer es pedir perdón, humildad y coraje. Luego, perdonar, que nos hace gigantes, perdonar de verdad, no desde aquí para arriba, de aquí para abajo. Y luego, el acto más alto, después de reconocerse y vencerse, superarse a través del me perdono, me perdono. Porque si hay alguien que se ha castigado y se ha culpado, es uno con uno mismo. Pues el acto sublime de sanación, de ejecución del amor en un acto terapéutico es el auto perdón. Pero no es tan sencillo, no es mirar un espejo y levantar un dedito. Hay que vencer las barreras que habitualmente están en lo mental, que tienen que ver con el ego que hemos mencionado en esta conversa. El ego no quiere que usted se perdone. ¿Por qué? Porque se libera del ego, se integra el ego. Gracias, muchas gracias por eso, eh, porque se hace un proceso amoroso. Siempre se habla que es cierto que toda crisis tiene un proceso que es duro, pero es menos duro cuando uno lo hace desde el amor y desde la aceptación. Eh, y le saca un poquito este ego que lo hace tan conflictivo y hace este proceso de, de la crisis y el despertar como mucho más fuerte. Y bueno, desde lo práctico, ¿cómo podría hacerle una persona desde lo práctico eh, para poder empezar a tratarse desde la medicina consciente? ¿Qué es lo primero que debiera hacer desde lo concreto? Es decir, hoy que a alguien le interese o escuche esto, o sea su primera vez que está acá, no sé, o quiera dar el paso y decir, uy, me gustaría entrar en esto porque ya me cansé del otro sistema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dirigirse a una página? ¿Tiene que contactar? ¿O también está este acompañamiento grupal que me parece bastante interesante? ¿Qué recomendarías tú como para partir en un proceso de este tipo? Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar de lo que es hoy, la medicina consciente, mi propósito de vida, mi misión de vida. Em, lo primero es la disposición, la manifestación del libre albedrío de expresar, pedir ayuda. Ese tesoro, ese universo que se abre cuando miro al cielo y digo, no tengo idea cómo hacerlo, no sé, no sé. En el momento en que yo decreto no saber, la vida se dispone para capacitarme, la vida toda, el universo completo, los multiversos, a quien lo quiera ver así, se disponen para uno. Cuando expreso no sé, cuánto ego hay en resistir el no sé, no tienes que poder, solo tú tienes que poder, siempre tienes que poder. ¿A quién le queremos ganar en eso? Hay ego ahí, hay que descubrir el ego ahí. Pues primero, no saber y manifestar no saber. Cuando uno pide ayuda genuinamente y quizás resuene con lo que hacemos desde la medicina consciente, pudieran ser centenares de otras hermosísimas disciplinas, incluyendo la medicina convencional, que no tiene nada de malo, pero no le podemos pedir pera al olmo. No podemos ir a esperar que me atiendan con el alma una persona que no le enseñaron a eso. O sea, nosotros no nos forman en alma, en emociones, ni en dieta, ni en muchas otras cosas. Hay que empezar a poner en el lugar que corresponde al médico científico, porque no le podemos pedir más de lo que sabe, ¿no? Desde esta medicina entendemos la base, somos conscientes de que no sabemos sanar. Y entonces, a saber que no sé, al aceptar que no sé, se canaliza, pues se canaliza lo que usted hace muy bien y ahí con las herramientas hermosas que usa. Ah, me permite un paréntesis, no deje la docencia, lo hace muy bien. Es una forma de seguir aprendiendo, la mejor de todas. A propósito del curso que puedo hablar. Puede ser lo práctico, Magda, si alguien resuena con la medicina consciente. Lo que hay que hacer es, bueno, yo todavía sigo haciendo atenciones uno a uno, que son asequibles, digamos, todo es vía online.
Ya rompimos esa creencia de que no, tenía que ser tocando cerquita a la persona. Esto es lo que nos conecta, la atención, atención energética. Hoy día mismo tuve el honor de acompañar por primera vez a personas en Paraguay, Colombia, Ecuador, Lima, y entonces, ¿existe la distancia? Nunca ha existido. Era una ilusión que se está cayendo gracias a estas tecnologías que permiten entonces ser conectados desde cualquier parte del mundo, más bien como decimos nosotros, acompañados en un proceso desde el amor compasivo a que esa persona se sane a sí misma, ¿sí? Se sane a sí misma. Si hay alguien que puede sanar a Magda, es Magda. Si alguien puede sanar a Ricardo, es Ricardo. ¿Puedo pedir ayuda? Sí, ¿para qué? Para ser acompañado. Si es que no he sabido cómo comenzar, cómo avanzar en este trecho. Lo primero que hay que disponerse entonces es a manifestar el libre albedrío, y lo enfatizo porque es muy habitual desde el antiguo paradigma, es que le saqué hora a mi mamá, que la veo tan mal, le saqué hora, le estoy regalando como buen hijo esto a mi padre, y yo me encuentro con un caballero, caballero, ¿cómo le va? Muy buen día. Sí, dígame, doctor. Eh, Perdón, caballero, le digo por el nombre, ¿no? ¿Y usted habrá pedido esta hora? No, fue mi hija que vive en no sé dónde y que me llamó hoy día que tenía hora el médico. En ese momento yo le explico al caballero con mucho amor, gracias, pero nosotros no podemos hacer eso. Si nos da el tiempo, le explico de qué se trata la medicina consciente y puede quizás él, en su libre albedrío, manifestarse acompañado. ¿Me explico? Entonces, esto, no es, esto también es válido para las parejas que piden ayuda para su pobre hijito que tiene, no sé, 2 años. Perfecto, escucho a la pareja, veo al niño, percibo al niño y les digo, por favor, dejen tranquilo al niño porque son ustedes los que tienen que hacer algo. El niño refleja, sin expresar su libre albedrío, lo que les está pasando a ellos. No es al niño al que hay que ir a acompañar, es a los grandes, ¿no es cierto? A los que tienen el conflicto. Los niños son maestros, hasta los 7 años. Después se empiezan a malear como a todos nos pasó. Eh, y entonces eso hay que hacer y hay un número telefónico vía WhatsApp que se puede coordinar la hora. Y usted mencionó un acompañamiento grupal, que efectivamente ya estamos a puertas de comenzar. Este siguiente sábado, 5 de junio, son los días sábados, en un horario de 10 a 12 aquí en Chile, todo vía Zoom. Que se llama Acompañamiento Colectivo o Grupal hacia una Vida Consciente, donde no es un curso desde esa formalidad de que quiero mi certificado, ¿dónde lo cuelgo? El certificado de este curso se lleva puesto, como decía mi maestra, se vive, porque es buscar coherencia. Coherencia. Aquí somos todos alumnos. Yo no soy el gurú que hay que seguir, mucho menos el que hay que validar de inmediato. No. Yo voy a fomentar la discrepancia, voy a fomentar el cuestionamiento de cada uno porque tenemos que descubrir nuestra automaestría. Y en ese curso, bueno, estaremos junto a mi señora, que es experta en nutrición consciente, así también invitados maravillosos que han aceptado hacer sorpresa y en el fondo promover de que todos seamos alumnos y profesores a la vez. Es un grupo horizontal, no hay asimetrías. Y eso parte este sábado y todavía hay posibilidad de inscribirse. No obstante, haya pasado el sábado, es un curso libre, de ingreso libre, de salida libre, no hay ninguna secta, grupo raro, nada. Se trata de, de promover el genuino autocrecimiento en conciencia. Gracias, gracias por eso, por esas instancias de poderse vivir desde lo que tú dices de este modelo circular. Me, Me gustó mucho cuando leí eso de que te diste cuenta con esta medicina consciente de que no eras solamente tú el que entregaba un conocimiento o la información a esa persona que tenías al frente, sino que ese otro, ese paciente, era como tu maestro y tenía mucho que entregarte a ti también, y se provocaba como ese Por intercambio. Lo supuesto. encontré grande, humilde y grande. Eh, y bueno, Ricardo, nos quedan 2 minutos, 3 minutos, y yo siempre, ¿a dónde está? Yo siempre Me va a agradezco sacar una la carta. presencia de, Ah, o sea, no sé si sacarle una carta, pero
Sí, es como un cierre como dedicado y que de hecho es el nombre del oráculo que te comenté en un principio, porque siento la coherencia de verdad que grande y que me quiero agarrar de esta frase que la dijiste en su momento de que nadie puede, respecto al amor, nadie puede, y en general en todo, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede no vinimos a dar amor, sino que vinimos a compartir el amor. Eh, y desde esta visión, esta carta cuando aparece apunta a eso, a que ya lo bien dijiste tú, no, el chamán no es este curandero que viene a curar a los otros, sino que representa la medicina misma. Yo te quiero agradecer de esta carta porque finalmente con tu accionar, que como bien tú dices es tu misión de vida, tu propósito de vida, sobre todo en este momento planetario trascendental, según varios, y sé que te incluye, el poder empoderar, tal vez sin buscarlo directamente, pero el compartir esta medicina consciente ya está siendo una sanación del alma para quienes te oímos, porque nos permite descubrir esa automaestría y darnos cuenta de que tenemos todo un sistema maravilloso como es el cuerpo, claramente liderado por el espíritu, que nos puede restaurar, nos puede sanar, nos puede armonizar y, y gracias por ser este chamán que yo sé que desde tu humildad a lo mejor vas a decir, pucha, pero yo te condecoro desde mi comunidad con esta carta de chamán místico porque por esta integralidad que de verdad le agradezco mucho y qué bonito es verlo desde la ciencia, pero unificar este espíritu ciencia yo creo que es grandioso. Así que te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, Magda, porque siento esa honestidad y gracias por esa condecoración de su parte, esa atribución. Muchas gracias. Pues la recojo con la humildad que merece, pero también valorando sus palabras. No es un eh, solo gracias, es una validación. Muchísimas gracias, de verdad, valoro eso. Eh, bueno, para mí ha sido muy grato. Cuente conmigo si siente que puedo aportar en algo más adelante. Un gusto. Muchas gracias, ojalá nos podamos volver a encontrar en un momento dado. Muchas gracias a quienes estuvieron participando de este encuentro. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y bueno, yo por mi parte seguiré ahí pendiente de todo lo que se viene, todo lo que estés haciendo. De seguro la audiencia también lo va a seguir haciendo, así que muchísimas gracias nuevamente Ricardo, que tengas un excelente, bonito resto de semana. Mucho éxito para todo lo que Gracias. estás haciendo, mucha fortaleza, mucho amor. Tus maestros te sostienen mucho y siempre. Así que un abrazo virtual para ti, que espero que te llegue hasta allá. Muchísimas gracias. Lo recibo. Gracias, Magda. Buen descanso. Muchas gracias a Gracias. todos. Adiós, buenas noches.